Daniel Lacalle, economista, amigo, muchísimas gracias por compartir conmigo estos minutos en el que, bueno, quiero hablar de economía, quiero hablar de futuro y quiero hacerlo de forma sencilla y clara, como tú lo haces. Así que, antes de nada, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ti, siempre un gusto. Oye, ¿cómo llevas esto de dar un paso hacia la nueva normalidad? ¿Cómo lo estás viviendo? Hombre, el teletrabajo y todas estas cosas nunca he tenido ningún problema, todo lo contrario. Mi vida ha sido siempre teletrabajo en todos lados, ¿no? Estuviese donde esté. Pero yo la verdad es que muy bien, pero claro, mucha gente no está en la misma situación. Claro. Bueno, la verdad es que nuestro mundo ha cambiado, somos mucho más dependientes de la tecnología. Yo creo que esta crisis sí que va a traer un impulso tecnológico muy importante. Espero que nuestro país lo sepa aprovechar. Lo que pasa es que estoy convencida que no va a ser capaz de compensar el destrozo del turismo ni el destrozo también del inmobiliario. Imagínate que le damos a la máquina del tiempo. ¿Para cuándo crees que España será capaz de recuperar los niveles previrus? El Producto Interior Bruto previrus, en nuestras estimaciones, se recuperaría a finales del año 2022, pero claro, una gran parte de esa recuperación del Producto Interior Bruto viene de qué? Del aumento de gasto público vía deuda. Entonces, la calidad de ese Producto Interior Bruto no va a ser exactamente la misma. Para las familias, para las empresas, nosotros creemos que recuperación no se va a dar hasta finales del año 2023. El Producto Interior Bruto, como sabes, es el gasto público más el gasto de las familias, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Si aumentas mucho el gasto público, se puede recuperar antes el Producto Interior Bruto que lo que nosotros percibimos cada día. Vamos a salir con una deuda muy importante, superior a 100, 130, 135% del PIB, es lo que yo estoy escuchando, pero es una deuda muy diferente a la del año 2008, porque entiendo que las familias estamos en una mejor posición financiera, entiendo que las empresas también lo están. Ahí el problema es la gran deuda que van a asumir los gobiernos, aunque buena parte va a ser comprada por el Banco Central Europeo. Efectivamente, aunque la compre el Banco Central Europeo, el peso de la deuda en crecimiento de la productividad, en aumento del empleo y en el crecimiento del Producto Interior Bruto en sí es enorme. La deuda, por muy barata que esté, genera esa pérdida de productividad y esa pérdida de potencial de la economía. Tenemos países que están mucho más endeudados que España, pero eso no significa que nosotros tengamos que ir a ese nivel. Y hay países, y esos países lo que demuestran es que cuanto más endeudamiento tienes, el crecimiento es más pobre cada vez, ¿no? Y salimos de las recuperaciones, salimos de las crisis a la recuperación con un crecimiento mucho más pobre, ¿no? Entiendo que saldremos con ese lastre y para que ese lastre sea cada vez menor tenemos dos opciones. Una de ellas, incrementar los ingresos vía impuestos. Miedo me da porque ya estoy escuchando run de subida del IVA, incluso de subida del IRPF, o vía disminución de gasto. Y por ese lado podríamos tener la dichosa reforma de las pensiones y no sé si algo más. ¿Tú qué esperas? ¿Cómo lo ves? ¿A qué nos enfrentamos? A las dos cosas. A las dos ¿Subida de cosas. Estoy impuestos también? convencido. Seguro. Seguro que ya estamos escuchando prácticamente sin parar a distintos ministros, al Banco de España, a los organismos internacionales, que hay que subir la fiscalidad verde, lo que pagamos todos, que hay que subir los impuestos especiales, que no tienen nada de especial, los pagamos todos, que hay que subir el IVA, que lo pagamos todos. ¿Por qué? Porque saben, este gobierno, podremos estar a favor o en contra de sus opiniones, pero tontos no son. Lo que saben es que los únicos impuestos con verdadero poder recaudatorio que hay son los indirectos. Entonces van a subirlos todos. Y luego, claro, aparte, por mucho que subas los impuestos, piensa que vamos a entrar en un déficit este año de alrededor de 120.000 millones de euros. El año que viene será, siendo muy generoso con el crecimiento y con la reducción del gasto, mínimo de 85.000, pues por mucho que subas los impuestos,
no vas a generar ingresos ni siquiera para una décima parte del déficit de este año. Entonces, seguro que además van a tener que hacer importantes ajustes. Tú hablabas del tema de las pensiones, yo creo que ya lo llevan anunciando con pequeños globos sonda mucho tiempo, ¿no? Además de la reforma de las pensiones, ¿qué otras reformas serían necesarias para intentar reducir el gasto y también para dar un impulso a la economía, a la recuperación? Esas reformas de las que yo vengo escuchando, pues desde que llevo haciendo información económica, que he visto parches, pero realmente no se ha cogido el toro por los cuernos. ¿El COVID va a ser la oportunidad o Bruselas va a ser la excusa para realmente hacer esas reformas que nos lleven a una recuperación más sana, a un crecimiento más sano y una mayor creación de empleo? No. No. Bruselas y el Banco Central Europeo no son acicates para fortalecer la productividad y el crecimiento, sino excusas para evitar las reformas que tú comentas tan importantes, ¿no? Reformas importantes, la de la administración pública, las duplicidades de la administración pública son enormes y los gobiernos se niegan, obviamente. Fíjate que hay una cosa que es, como economista, fascinante, ¿no? España es el único país donde es prácticamente imposible conseguir el dato, llamar y decir, por favor, ¿me puede dar usted el dato del número de personas que cobran una nómina pública? Imposible encontrar. Está desagregado por empresas públicas, adláteres, etcétera, tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, sí sabemos que el porcentaje sobre PIB en salarios públicos que gasta España es mayor, casi 3 puntos, al de Alemania, ¿no? Sabemos también que la AIREF ha mostrado que hay una enorme cantidad de subvenciones que ni siquiera se sabe a dónde van. Tenemos que hacer una reforma de la administración pública, pero urgente, porque nos vamos a encontrar con la evidencia, da igual el gobierno que esté, nos vamos a encontrar con la evidencia de que los beneficios empresariales, no del año 2020, los del 2021 y los del 2022, a la hora de la recaudación del impuesto de sociedades, van a estar devastados. Los ingresos por IRPF, lo mismo, porque no solamente por el aumento del desempleo, sino también por la reducción de salarios que se va a dar, seguro, en muchos sectores. Entonces, no puedes tirar de subir el IVA y pensar que eso lo va a solucionar todo, o subir el impuesto al alcohol, al tabaco, al azúcar, a todo. Eso lo van a hacer. Eso lo van a hacer en cualquier caso, y además con la excusa verde, ya le ponen verde y ya no hay problema. Pero tenemos un problema verdaderamente importante. Tú piensas que España es un país que jamás ha tenido superávit fiscal más que en 3 años, los 3 años de la burbuja inmobiliaria. Entonces, tenemos ese enorme problema que es que cuando estamos en época de crisis se dice que se recauda poco y se suben los impuestos, cuando estamos en época de bonanza se dice que se recauda poco porque gastan demasiado. Y entonces siempre tenemos ese problema. Pero si subimos los impuestos para tapar ese agujero importante que tenemos de déficit, tenemos un problema porque le ponemos trabas a la creación de empleo, a la actividad, al consumo y a la recuperación. A mí me da la sensación de que esta es la pescadilla que se muerde la cola. Al final vamos a salir muy tocados y lo de las reformas ni tú ni yo lo vamos a ver. Probablemente. Hombre, espero que lo veamos, pero y que van a intentar que no haya ningún tipo de reforma, por supuesto. Ya no es una cuestión del COVID o no el COVID, sino la política monetaria del Banco Central Europeo ha pasado de ser una oportunidad para ganar tiempo, para hacer reformas, a ser una excusa para no hacerlas. La política de la Unión Europea ha pasado de ser una política de incentivar que los países más retrasados aumenten su competitividad y crezcan al nivel de los países más desarrollados, para lo contrario, se ha convertido ya en una penalización de los países más desarrollados. Entonces, vamos a tener que hacer cosas muy importantes y sobre todo en la bofetada de realidad, desafortunadamente, no va a venir este año. Este año estamos todavía, digamos, pues eso tú te acuerdas perfectamente en el año 2008, ¿no? En el año 2008 en España la gente te decía, bueno, si hay menos clientes, pues subo los precios. Bueno, aquí no va a pasar nada. No, Bueno, esto en un año
Yo recuerdo en aquella crisis que había mucha gente que decía, bueno, si me despiden, fenomenal, porque así cobro la indemnización, me cojo 2 años sabáticos, que me viene muy bien, que yo me lo merezco y luego me reincorporo. Y fíjate, el escenario ha sido muy, muy diferente. Aquí a mí me da la sensación lo mismo, que pensamos que va a terminar el COVID, que en septiembre va a volver toda la normalidad y no. Y me da pena que el país, que los políticos no aprovechen estas oportunidades, ¿no? Las crisis siempre son oportunidades, pues para decir, vamos a hacer las reformas que necesita España, vamos a chutarle a la tecnología, a la industria, vamos a intentar depender menos del turismo, un turismo mucho más cualificado, más de calidad, lo que siempre nos han dicho. Y me da la sensación de que va a ser una oportunidad perdida, pero bueno, también peco de ingenua. No sé, ¿cómo crees que, qué puntuación le darías al gobierno en esta crisis? ¿Cómo, desde el punto de vista económico, qué ha hecho mal y qué ha hecho bien? Todo mal, todo, mal todo. O sea, mal todo. Todo, porque lo poco que ha medio hecho bien no lo ha hecho el gobierno, estaba ya, que son los ERTES, ¿no? Estaba ya, esto no es De ninguna 2012, la época de novedad. Rajoy. Sí, sí, sí. Y los ERTES, como tú sabes, existían antes, pero fue en la reforma laboral, en el artículo segundo, donde se quita el tapón y el cuello de botella que suponía que todos los ERTES tuviesen que ir por trámite administrativo. Para que los que nos están viendo se hagan una idea, organizar unos ERTES nos hubiera llevado que ahora mismo, mientras estamos hablando, a finales de junio, todavía no se habrían puesto en marcha muchos de ellos, ¿no? No muchos de ellos, ninguno. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho bien? Para mí nada, para Oye, mí por nada. O ejemplo, sea, el ingreso mínimo vital, ¿qué te parece? horror. Horror. No, me parece muy primero me parece muy mal porque me parece profundamente demagógico y profundamente insultante porque ya existía la renta mínima de inserción. Si el gobierno realmente le hubiera interesado ayudar a los más desfavorecidos, lo único que tenía que haber hecho era desbloquear los fondos para las comunidades autónomas y permitir que las comunidades autónomas que tenían todas renta mínima de inserción fortaleciesen ese mecanismo. No, se ha tenido que inventar un nombre como si ellos lo hubieran inventado, como si esto no existiera ya, y que lo diera el gobierno nacional para que el votante se piense que es dinero que le regala Pedro Sánchez o Pablo Iglesias. El ingreso mínimo vital, cualquier persona que nos escuche lo entiende. En España, un país que tiene una alta economía sumergida y un alto paro, no podemos pensar que esto no va a ser un desincentivo al trabajo y que no va a tener efectos colaterales muy negativos. Hay otros mecanismos para ayudar a los desfavorecidos. No nos engañemos, es que nos intentan llevar a un argumentario que es, usted está en contra de ayudar. No, 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 no. Es que los mecanismos ya estaban. Es que esto que se ha introducido es es un subterfugio por parte del gobierno sin ninguna memoria económica que para lo único que sirve es para que el votante piense que el dinero se lo está dando Pedro Sánchez. Por ejemplo, las ayudas al sector automovilístico, este nuevo plan PIB renovado, 3.700 millones de euros. También un desastre. ¿Crees que falta imaginación? Que es otra vez Yo, ayudas a la compra, pero no incentivos, no sé, a la fabricación, a la creación, impulso del coche eléctrico o tecnología para generar coches híbridos. el, gran problema, el gran problema en todo esto es que el gobierno no es que no esté dando unas ayudas, y vale, pues esas ayudas, no te voy a decir que en sí mismas no tengan algún efecto mitigador, pero aquí no estamos hablando de efecto mitigador. Aquí estamos hablando de un sector, el del automóvil, que estaba en barrena ya en el año 2019. Ojo. Entonces, vuelvo a lo que hablábamos antes. El gobierno, todas las medidas económicas que ha tomado tienen un diagnóstico equivocado. El primero es que en el año 2019 todo iba muy bien. Error total, ¿vale? El segundo es que con estas medidas es suficiente para un paréntesis y una recuperación muy rápida en la que todo va a ir bien. Error segundo, ¿no? Y el tercero es no escuchar a los sectores, ¿no? Yo creo que en las medidas que se están haciendo se están llevando con un proceso de negociación con
los sectores y con las empresas en las que no se va a por aquello que vaya a hacer lo mejor para el sector, sino aquello que sea lo mínimo posible para el gobierno. No sé si lo entiendes, ¿no? Entonces, cuando al sector no se le está escuchando, el sector no tiene ningún problema en adaptarse a la tecnología, al coche eléctrico, a todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. El problema que tiene es otro. El sector tiene un problema político. Los gobiernos de repente se levantaron un día, el gobierno español, y dijo, el diésel está muerto, en un país que produce 2 millones de vehículos diésel. Y luego dijo, ay, 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 que no, en realidad no quería decir eso. ¿Cómo? Claro, el problema es la inseguridad jurídica, ¿no? El sector del automóvil no tiene ningún problema para adaptarse, pero yo te garantizo que si uno escucha que cuando Nissan, ante unas pérdidas multimillonarias, va a cerrar y viene un político del gobierno y dice que lo van a nacionalizar, primero es una estupidez, porque ¿cómo vas a nacionalizar una multinacional japonesa? ¿Qué vas a nacionalizar? Una fábrica vacía, ¿no? Pero es la inseguridad jurídica. Es la inseguridad jurídica. O sea, el gobierno, esto lo he escuchado yo hablando con secretarios de Estado y con algún ministro. La idea de que, bueno, es verdad que ha salido en los titulares que íbamos a hacer esto, pero en realidad no lo hemos hecho, por lo tanto no pasa nada. Eso es falso. O sea, Bueno, no, y aunque sea puro, bueno, encima no es puro marketing o es marketing bueno, es negativo. puro mentir Pero este gobierno usa y abusa mucho de algo que yo pensaba que estaba eliminado de la política española, que son los globos sonda. Que es, yo voy a decir una salvajada a ver qué pasa. Y entonces luego, de la salvajada a la medida que tomo, pues digo, ¿ves? No ha sido tan malo. Claro, eso genera inseguridad jurídica, menor inversión y claro, el sector del automóvil que tiene oportunidades para invertir en 100 y pico países sin ningún tipo de problema y sin tener que hacer segundas derivadas de estimar qué es lo que realmente está diciendo el vicepresidente segundo, entonces es que se juntan muchos problemas. Dos cositas más y ya muy rápido, Daniel. Una de ellas, hemos hablado de España, pero me interesa también el Fondo de Reconstrucción Europea. Un acierto, cantidad suficiente, es lógico que sea con condiciones, va a llegar tarde. Dame un par de titulares sobre ello. El Fondo de Recuperación, bien, no hay ningún problema, pero ni es una panacea, ni es un fondo de recuperación, ni desde luego es dinero gratis. Vendrá con condiciones, como es normal. No existe la solidaridad sin responsabilidad. Yo creo que no pasa absolutamente nada y cualquier persona lo entiende. Vendrá con condicionalidad y vendrá con condicionalidad también para los proyectos que se presenten. Fondo de Recuperación Europeo, en cualquier caso, no va a ser una panacea ni para el crecimiento ni para el empleo, porque ya tenemos la experiencia del Plan Juncker, que no generó ningún beneficio en cuanto a crecimiento y empleo en la eurozona. Empezábamos con estimaciones de crecimiento del 1,8% y terminábamos con el 1 y pico. O el plan de crecimiento de empleo del 2009. Por lo tanto, no es tan mal, no hay que negarlo, pero me preocupa que estas cosas, que ya sabemos que tienen un efecto muy pequeño en cuanto a crecimiento, se las vea como, digamos, grandes catalizadores de cambio. Y luego, Banco Central Europeo, ¿qué nota le pones a la actuación de Christine Lagarde en cantidad, también en tiempo y mensaje? ¿Está haciendo lo suficiente, lo esperado, lo necesario? Está pasándose, está pasándose muchísimo, ni necesario, ni suficiente, ni nada. La Unión Europea, el Banco Central Europeo no tenía que hacer absolutamente nada, solamente con el exceso de liquidez que ya había el día que lanzó el nuevo quantitative easing, el nuevo plan de expansión. ¿Tú crees que se equivoca? ¿Que no debería de haber puesto más dinero ni nada? ¿Para qué tenía que poner más dinero? Para evitar la crisis de liquidez. Pero si es que no hay una crisis de liquidez, la liquidez excesiva en el Banco Central Europeo a finales del año 2019 era de 1,8 billones europeos de euros, que no hay ningún problema de liquidez. Que estas son cosas que los operadores de los mercados con los que tú y yo hablamos todos los días
y están constantemente metiendo en la cabeza de los bancos centrales. ¿Por qué? Porque están subidos a la ola de la expansión de múltiplos constante generada por la inyección monetaria. Pero es puro marketing de banquero de inversión, con todos mis respetos a los banqueros de inversión. Se No equivoca hay entonces ningún... Christine Lagarde. Se equivoca completamente. Y además no solamente se equivoca completamente, sino que dentro de unos años, como pasó, tú y yo hemos hablado de esto con Draghi, cuando nos encontramos al próximo presidente, dirán, bueno, pero es que el Banco Central Europeo hizo lo que pudo, pero es verdad que no funcionó, pero lo mismo. Acuérdate cuando tú y yo hablamos con la inyección brutal de liquidez del año 2014. Bueno, sirvió durante un tiempo, pero todo lo que ha hecho el Banco Central Europeo desde el año 2016 en adelante, todo lo que ha hecho ha sido simplemente inflar la burbuja de bonos soberanos. Entonces, que tú pienses, me refiero, si eres un operador del mercado, que es buenísimo para ti que los bonos de países al borde de la quiebra estén con rentabilidades exigidas negativas con respecto a la inflación, sea rentabilidad real o nominal, que te parezca eso bien, pues me parece que es una irresponsabilidad por parte de mis colegas y competidores. Bueno, esto daría para otra entrevista, porque has metido el dedo en la llaga y no sé yo. Daniel Lacalle, economista, buen amigo, muchísimas gracias por arrojar un poquito de luz, por decir las cosas tan claritas, que lo entendemos todo muy bien y por formar y educar en economía. ¿Cuánta falta hace? Y ojalá te equivoques en muchas de las cosas que dices, pero me temo que no va a ser así. Así que mil gracias, Daniel, y hasta pronto. Gracias. Fuerte, un beso.